Por fin alguien ha dado la cara para decir lo que muchísimos pensaban, pero callaban por miedo a las consecuencias, porque Pecco Bagnaia ha roto su silencio de la manera más brutal posible y ha criticado duramente a los organizadores de MotoGP por una decisión que francamente ha dejado a medio paddock completamente alucinado, y es que Dorna, la todopoderosa empresa que maneja absolutamente todo en el Mundial de MotoGP, ha decidido sacar a la luz un documental especial que conmemora nada más y nada menos que el 10º aniversario del Sepang Clash, ese episodio que literalmente partió en dos la historia del motociclismo moderno y que enfrentó a dos titanes en una batalla que todavía hoy, 10 años después, sigue generando ríos de tinta y debates encendidos en cada rincón del planeta donde se siga este deporte. Y créeme cuando te digo que la reacción de Bagnaia no ha sido para nada diplomática ni medida. El piloto italiano ha ido directo al grano y ha expresado su malestar de una forma que demuestra que esto le ha tocado profundamente la fibra más sensible. Porque para entender la magnitud de lo que está pasando, tenemos que retroceder exactamente una década hasta aquel fatídico domingo de octubre de 2015 en el circuito de Sepang, Malasia, donde Valentino Rossi y Marc Márquez protagonizaron uno de los episodios más controvertidos, más polémicos y más divisivos que jamás se hayan visto en la historia de las carreras de motos. Un incidente que no solo definió el campeonato de ese año, sino que también destruyó para siempre la relación entre dos campeones absolutamente legendarios. Pero aquí viene lo que nadie esperaba y lo que ha convertido esta situación en algo completamente surrealista. Porque el documental que acaba de lanzar Dorna no es simplemente un repaso histórico neutral de los hechos. No, señor, esto va mucho más allá, porque incluye imágenes completamente inéditas hasta ahora, testimonios exclusivos de protagonistas directos, y lo que es aún más impactante, material nunca visto que muestra detalles brutalmente reveladores de lo que realmente sucedió aquel día, cuando Rossi y Márquez se enfrentaron en una lucha cuerpo a cuerpo que terminó con el español literalmente en el suelo, después de que el italiano ejecutara esa maniobra que dividió al mundo del motociclismo entre los que defendían a muerte a Valentino y los que consideraban que había cruzado una línea que jamás debería haberse cruzado. Los números hablan por sí solos, y el impacto de aquel incidente fue absolutamente monumental. Las redes sociales explotaron con millones de comentarios apasionados. Los medios internacionales dedicaron portadas enteras al tema durante semanas, y el paddock de MotoGP se convirtió en un campo de batalla invisible donde cada piloto, cada equipo y cada aficionado tuvo que posicionarse de un lado o del otro, porque la neutralidad simplemente no era una opción en aquella guerra mediática que trascendió completamente el mundo del deporte. Y ahí está la clave de todo, porque Pecco Bagnaia no es un observador neutral en esta historia. Él tiene una conexión absolutamente directa con los protagonistas de aquel drama, y eso convierte su crítica en algo mucho más complejo y cargado emocionalmente de lo que podría parecer a primera vista. ¿Quieres saber la razón real detrás de todo este malestar? Pues resulta que el documental incluye imágenes en las que aparece un jovencísimo Pecco Bagnaia, de apenas 18 años recién cumplidos, aplaudiendo entusiastamente desde el box de Yamaha la patada que Valentino Rossi le propinó a Marc Márquez. Y esas imágenes no son un detalle menor, sino que representan un testimonio visual absolutamente contundente de la posición que el italiano mantenía en aquel momento, cuando competía en el equipo de Rossi en Moto3 y defendía claramente a su mentor con la pasión propia de un joven piloto que idolatraba completamente al doctor. Los expertos lo confirman y las fuentes cercanas al equipo revelan que ver esas imágenes ahora, una década después, genera una incomodidad brutalmente evidente, porque la ironía de la situación es absolutamente demoledora.
Pecco Bagnaia comparte equipo en Ducati precisamente con Marc Márquez, el mismo piloto al que aplaudía ver caer cuando tenía 18 años, y ahora debe convivir profesionalmente con él en el garaje más competitivo del campeonato. Pero espera que esto se pone mejor, porque la decisión de Dorna de sacar este documental justo ahora no es casual ni inocente. Estamos hablando de un momento absolutamente estratégico, donde las tensiones dentro del equipo Ducati ya están al rojo vivo, después de una temporada que ha sido prácticamente un calvario para Bagnaia, mientras Marc Márquez se proclamaba campeón del mundo y se consolidaba como el piloto número 1 del equipo oficial. Las cifras son brutalmente reveladoras. Márquez dominó las estadísticas de manera aplastante esta temporada, mientras Pecco luchaba desesperadamente por adaptarse a la nueva Ducati GP25, que simplemente no le daba las sensaciones que necesitaba para pelear al máximo nivel. Y ahora llega este documental a reabrir viejas heridas en el peor momento posible, cuando el italiano se encuentra en una situación absolutamente delicada, tanto deportiva como emocionalmente. Y aquí viene lo brutal. Bagnaia no se ha mordido la lengua y ha dicho claramente que la decisión de los organizadores no ha sido brillante. Una frase que suena diplomática, pero que esconde una crítica absolutamente demoledora si entendemos el contexto completo de lo que está diciendo, porque lo que realmente está expresando es su profundo malestar por el hecho de que MotoGP esté utilizando uno de los episodios más oscuros y divisivos de su historia reciente como contenido de entretenimiento, sin considerar las consecuencias emocionales que esto puede tener para los protagonistas actuales. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Pues que la controversia del Sepang Clash nunca se resolvió realmente. Jamás hubo un cierre definitivo ni una reconciliación pública entre Rossi y Márquez. La herida quedó completamente abierta y sangrante durante años, mientras ambos campeones seguían compitiendo en el mismo campeonato, pero manteniendo una distancia absolutamente gélida que convertía cada encuentro en el paddock en un momento de tensión máxima. Los testimonios de pilotos veteranos que vivieron aquella época confirman que la atmósfera en las carreras cambió radicalmente después de Sepang. Algo se rompió para siempre en la camaradería del paddock y el respeto mutuo que tradicionalmente existía entre los pilotos sufrió un golpe del que todavía hoy no se ha recuperado completamente. Pero lo más increíble aún está por llegar, porque Bagnaia mantiene estrechos vínculos con Valentino Rossi a través del equipo BR46, la estructura que el doctor creó para formar a jóvenes talentos italianos y que ha sido fundamental en la carrera de Pecco desde sus inicios. Así que su lealtad hacia Rossi es absolutamente innegable y profundamente arraigada en años de mentoría y apoyo incondicional. Pero al mismo tiempo debe trabajar codo con Marc Márquez en Ducati y construir una relación profesional que permita al equipo funcionar de manera óptima para pelear por campeonatos. La situación es completamente surrealista si lo analizas fríamente. Estamos siendo testigos de un momento histórico donde el pasado y el presente colisionan de la manera más dramática posible. Porque ese joven de 18 años que aplaudía desde el box de Yamaha ahora es un bicampeón del mundo que debe convivir profesionalmente con el hombre que en su momento veía como el antagonista de su héroe máximo. Los psicólogos deportivos consultados por medios especializados señalan que este tipo de situaciones genera una tensión emocional absolutamente brutal para los deportistas, porque deben reconciliar versiones pasadas de sí mismos con las realidades actuales de sus carreras, y eso no es algo que se pueda resolver con declaraciones diplomáticas o gestos superficiales de cordialidad. Requiere un trabajo interno profundo y una madurez emocional extraordinaria. Y ahora es cuando todo cobra sentido, porque la crítica de Bagnaia hacia los organizadores no es simplemente una queja aislada, sino que representa el malestar de alguien que se siente atrapado entre múltiples lealtades y obligaciones.
Entre el respeto profundo que le debe a Rossi por todo lo que hizo por su carrera y la necesidad profesional de trabajar constructivamente con Márquez para que Ducati pueda seguir dominando el campeonato. Los datos no mienten, y la temporada 2024 fue brutalmente complicada para Pecco, mientras Marc se adaptaba a la Ducati con una facilidad prácticamente sobrenatural y arrasaba en las estadísticas de victorias y podios. Bagnaia luchaba con una moto nueva que le exigía modificar completamente su estilo de pilotaje y afrontar el desafío psicológico de tener como compañero de equipo al 8 veces campeón del mundo, que además llegaba con el hambre de títulos intacta después de años difíciles en Honda. La presión mediática fue absolutamente asfixiante, y cada vez que Márquez subía al podio, mientras Pecco terminaba fuera de las posiciones de privilegio, los comentarios en redes sociales y las especulaciones en medios deportivos alimentaban una narrativa que colocaba al italiano en una posición absolutamente incómoda, donde parecía estar siendo eclipsado por su propio compañero. ¿Te imaginas lo que habría pasado si este documental hubiera incluido además entrevistas actuales donde Rossi y Márquez hablaran directamente sobre su visión del incidente? La explosión mediática habría sido completamente estratosférica y probablemente habría generado una nueva ola de divisiones y confrontaciones en una comunidad que todavía no ha sanado completamente de las heridas de hace 10 años. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta, y lo que hace que esta situación sea aún más compleja. Dorna tiene intereses comerciales absolutamente claros al explotar este tipo de contenido controvertido, porque saben perfectamente que el Sepang Clash sigue generando clics, visualizaciones y debates apasionados, que se traducen directamente en ingresos publicitarios y engagement en plataformas digitales. Los números de audiencia de contenido relacionado con aquel incidente son brutalmente superiores a los de cualquier otro tema histórico del campeonato, y eso convierte la polémica en un producto comercial que los organizadores no están dispuestos a dejar pasar por consideraciones sentimentales o éticas sobre el impacto emocional en los protagonistas. Según testimonio directo de personas cercanas al entorno de Bagnaia, el piloto italiano se sintió completamente traicionado cuando vio las imágenes de su yo adolescente aplaudiendo la caída de quien ahora es su compañero de equipo, porque esas imágenes lo exponen de una manera que él nunca habría elegido voluntariamente y que complican innecesariamente una convivencia profesional que ya es de por sí suficientemente delicada sin necesidad de añadir más combustible al fuego. Y ahí está precisamente el punto central de toda esta controversia. La pregunta que Bagnaia está planteando indirectamente es si los organizadores del campeonato tienen derecho moral a explotar episodios dolorosos y divisivos del pasado simplemente porque generan audiencia y beneficios económicos, o si deberían tener una responsabilidad mayor hacia la salud emocional del paddock y la construcción de un ambiente deportivo que permita a los pilotos concentrarse en competir al máximo nivel sin tener que lidiar constantemente con fantasmas del pasado que los persiguen. La respuesta no es para nada sencilla, porque estamos hablando de un negocio multimillonario donde los intereses económicos chocan frontalmente con consideraciones humanas y éticas que no siempre tienen cabida en las salas de juntas, donde se toman estas decisiones estratégicas sobre contenido y narrativa mediática. Lo que estamos presenciando es histórico, porque representa un momento de quiebre, donde los pilotos empiezan a cuestionar públicamente las decisiones de los organizadores, en lugar de mantener el silencio diplomático que tradicionalmente ha caracterizado las relaciones entre deportistas y promotores en el mundo del motociclismo. Pero espera a escuchar lo siguiente, porque la valentía de Bagnaia, al expresar abiertamente su crítica, abre la puerta para que otros pilotos que también se sintieron incómodos con el documental puedan manifestar sus propias reservas sin miedo a represalias
o consecuencias negativas para sus carreras. Los veteranos del paddock recuerdan perfectamente cómo la polémica de Sepang envenenó el ambiente durante años y creó bandos irreconciliables que convertían cada carrera en algo más que una simple competición deportiva. Se trataba de un enfrentamiento ideológico donde cada resultado era interpretado como una victoria o derrota en la guerra más amplia entre los seguidores de Rossi y los defensores de Márquez. Las familias de ambos pilotos sufrieron acoso brutal en redes sociales. Los sponsors tuvieron que navegar cuidadosamente para no alienar a ninguna de las dos fanbases masivas, y la propia integridad del campeonato se vio cuestionada por las sospechas mutuas y las teorías conspirativas que surgieron de aquel fatídico episodio. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de toda esta situación? Pues que 10 años después, el poder emocional de aquel incidente sigue siendo absolutamente demoledor, capaz de generar reacciones viscerales y debates apasionados que demuestran que nunca hubo realmente un proceso de sanación colectiva, ni una reconciliación que permitiera al mundo del motociclismo pasar página definitivamente. Lo que viene ahora es aún más brutal, porque el documental inevitablemente reabrirá todas esas heridas y forzará a la comunidad a revivir uno de sus momentos más oscuros, justo cuando parecía que finalmente se estaba construyendo un nuevo capítulo, donde Márquez y los pilotos del ecosistema Rossi podían coexistir profesionalmente sin el peso constante de aquel pasado conflictivo. Bagnaia lo entiende perfectamente, y por eso su crítica va dirigida específicamente al timing de esta decisión, porque lanzar el documental, precisamente ahora, cuando él debe trabajar en armonía con Marc para que Ducati mantenga su dominio aplastante del campeonato, es prácticamente sabotear intencionadamente esa dinámica de equipo tan cuidadosamente construida. Las fuentes cercanas al equipo revelan que la relación entre Bagnaia y Márquez ha sido profesional y correcta durante esta temporada. Ambos han mantenido el respeto mutuo necesario para que el trabajo técnico fluya adecuadamente y los ingenieros puedan optimizar el desarrollo de la moto utilizando el feedback de dos campeones del mundo, con estilos completamente diferentes. Pero esa convivencia funcional se basa en un equilibrio delicado que puede romperse fácilmente si se introducen elementos externos que generen tensión innecesaria. Y ese es exactamente el riesgo que Dorna ha creado con este documental que obliga a Bagnaia a explicar públicamente su postura sobre un incidente que ocurrió cuando era prácticamente un niño y que ahora lo persigue como una sombra incómoda. Los psicólogos deportivos señalan que este tipo de situaciones puede generar un estrés adicional absolutamente significativo para los deportistas de élite que ya manejan niveles de presión extraordinarios derivados de la competición al máximo nivel, y ese estrés adicional puede traducirse directamente en una disminución del rendimiento deportivo si no se gestiona adecuadamente. Dale al botón rojo ahora mismo, porque esto que voy a contar no lo verás en ningún otro canal. La magnitud de esta controversia va mucho más allá de una simple crítica de un piloto hacia los organizadores. Estamos hablando de un cuestionamiento profundo sobre los límites éticos del entretenimiento deportivo y sobre si todo vale con tal de generar audiencia y beneficios económicos. Bagnaia está planteando una pregunta absolutamente fundamental para el futuro del campeonato. ¿Dónde está la línea que separa la legítima explotación del archivo histórico de la manipulación emocional y la reapertura deliberada de heridas que deberían haberse dejado sanar? La respuesta que la comunidad del motociclismo dé a esta pregunta definirá en gran medida el tipo de deporte que queremos construir para las próximas décadas. Si uno donde la espectacularización y la controversia priman por encima de todo, o uno donde existe un mínimo de consideración hacia el bienestar emocional de los protagonistas que arriesgan literalmente sus vidas
cada domingo en la pista. Los números económicos detrás de esta decisión son brutalmente claros. El contenido controvertido genera engagement masivo, y ese engagement se traduce directamente en ingresos publicitarios que alimentan el presupuesto operativo de todo el campeonato. Así que desde una perspectiva puramente empresarial, la decisión de Dorna tiene una lógica implacable, aunque pueda resultar moralmente cuestionable. Pero lo que los organizadores quizás no calcularon completamente es el coste reputacional de ser percibidos como una entidad que antepone sistemáticamente los beneficios económicos al bienestar de sus deportistas, porque esa percepción puede erosionar la confianza y la lealtad de pilotos actuales y futuros que empezarán a cuestionar si realmente están siendo tratados como atletas de élite o como simples productos comerciales, cuyas vidas y emociones pueden ser explotadas sin consideración alguna. Suscríbete, ya que vamos a seguir destapando todo. Lo que no te cuentan sobre este tema que va a dar muchísimo de qué hablar en las próximas semanas y meses. Y aquí viene la reflexión más profunda de todo este asunto, porque lo que realmente está en juego no es simplemente la comodidad o incomodidad de Pecco Bagnaia ante un documental, sino algo mucho más trascendental que tiene que ver con la construcción de la memoria colectiva del deporte y con quién tiene el poder para decidir qué episodios del pasado deben ser constantemente revisitados y cuáles pueden finalmente descansar en paz. El Sepang Clash fue indudablemente un momento definitorio en la historia de MotoGP. Nadie puede negar su importancia histórica, ni su impacto duradero en la narrativa del campeonato. Pero existe una diferencia absolutamente fundamental entre reconocer la importancia histórica de un evento y explotarlo comercialmente una década después, cuando los protagonistas todavía están activos y las heridas emocionales siguen absolutamente presentes bajo la superficie de la cortesía profesional. Lo que Bagnaia está defendiendo implícitamente es el derecho de los deportistas a tener cierto control sobre cómo se utiliza su imagen y sus momentos más vulnerables, un derecho que en la era digital y en la economía de la atención se ve constantemente erosionado por las demandas insaciables de contenido viral y narrativas emocionales que mantengan enganchadas a las audiencias. Pero lo más increíble de todo es que esta controversia nos obliga a hacernos preguntas incómodas sobre nuestra propia complicidad como aficionados en la perpetuación de estas dinámicas destructivas, porque somos nosotros los que consumimos ávidamente este tipo de contenido controvertido, los que comentamos apasionadamente en redes sociales, alimentando algoritmos que premian la polarización y el conflicto, los que exigimos constantemente narrativas dramáticas y enfrentamientos épicos, porque la simple excelencia deportiva ya no nos parece suficiente para mantenernos entretenidos. Los organizadores simplemente están respondiendo a las señales del mercado que nosotros mismos generamos con nuestros patrones de consumo. Y eso convierte la crítica de Bagnaia en un espejo incómodo que nos devuelve una imagen de nosotros mismos como audiencia, que quizás no queremos enfrentar, pero que necesitamos examinar honestamente si queremos construir un futuro más saludable para el deporte que amamos. La situación actual de Bagnaia añade capas adicionales de complejidad a todo este panorama, porque estamos hablando de un piloto que atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su carrera profesional, luchando por redefinir su identidad deportiva en un equipo donde ya no es el indiscutible número uno, sino que debe compartir protagonismo con una leyenda absoluta que llegó con el hambre intacta y la determinación inquebrantable de demostrar que todavía puede ganar campeonatos. Ese contexto convierte la reapertura de viejas polémicas en algo especialmente doloroso, porque añade presión emocional innecesaria en un momento donde Pecco necesita absolutamente toda su fortaleza mental para afrontar los desafíos deportivos que tiene por delante.
Los entrenadores mentales que trabajan con deportistas de élite coinciden en que la gestión emocional de situaciones conflictivas del pasado puede consumir recursos psicológicos valiosos que deberían estar dedicados exclusivamente a la preparación y ejecución deportiva, y ese desvío de energía mental puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso al más alto nivel. Lo que viene en los próximos días podremos ver cómo evoluciona esta controversia y si otros pilotos o figuras relevantes del paddock se suman a la crítica de Bagnaia, o si por el contrario prefieren mantener un silencio prudente para no enfrentarse directamente con los organizadores del campeonato. Porque esa dinámica de poder entre deportistas y promotores es absolutamente crucial y define en gran medida las condiciones bajo las cuales se desarrolla la competición y se construye la narrativa mediática del deporte. Estaremos atentos porque esto marca el inicio de una conversación mucho más amplia sobre los límites éticos del entretenimiento deportivo y sobre si los atletas tienen derecho a exigir cierta protección frente a la explotación comercial de sus momentos más vulnerables y controvertidos. La valentía de Bagnaia, al expresar públicamente su malestar, puede inspirar a otros deportistas en MotoGP y en otras disciplinas a cuestionar prácticas que hasta ahora se aceptaban como inevitables en el mundo del espectáculo deportivo profesional. Lo que estamos presenciando es absolutamente histórico, porque representa un momento donde el poder tradicionalmente unilateral de los organizadores para controlar completamente la narrativa del deporte empieza a ser cuestionado por los propios protagonistas que reclaman voz y participación en las decisiones que afectan directamente sus vidas y carreras. Bagnaia no está simplemente quejándose de un documental incómodo, está plantando una bandera y estableciendo un precedente que otros pueden seguir. Está diciendo claramente que los deportistas no son simplemente contenido que puede ser empaquetado y vendido sin consideración alguna por su humanidad y sus sentimientos. Esa es una batalla absolutamente fundamental que trasciende completamente el caso específico del Sepang Clash y que toca temas universales sobre dignidad, autonomía y respeto que deberían preocuparnos a todos los que amamos este deporte y queremos verlo evolucionar hacia formas más éticas y sostenibles de entretenimiento que no sacrifiquen el bienestar de sus protagonistas en el altar de las audiencias y los beneficios económicos.